Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien, ya creo que ya retomamos cómo es la energía eléctrica, ¿verdad? Vino ya hace rato, pero como venía y iba, no quería arriesgar mi computadora, pero ahora creo que ya es un poquito más estable, ya podemos iniciar ya. Y como les comentaba, ¿qué tal? Esta es nuestra clase de estrategia de negociación. Como les comentaba a veces alumnos, eh, este no es corporativo, y entonces es personal, ¿no? ¿Verdad? Y esto como es de uso gratuito, es free, entonces increíblemente dura muy poco tiempo. Entonces voy a ir empezando voy a empezar ya a dar nuestra clase de hoy, ¿verdad? ¿Sí? Y los que van entrando para ir acoplándose yo también de a poquito. Perfectísimo, con el permiso de todos ustedes, voy a apagar mi cámara, de manera que sea un poquito más rápido también mi ancho de banda. Perfectísimo. Muy bien, muy bien. Entonces lo que nosotros, en lo que quedamos vez pasada estuvimos viendo la parte de la evolución, ¿verdad? La parte de la evolución de las negociaciones, ¿verdad? Esto siempre existieron, ¿verdad? Solamente que de a poquito, algunos autores como Adam Smith se fueron sentando las bases para las bases teóricas, ¿verdad? El razonamiento, el principio del por qué tenemos que negociar. Porque al negociar ponemos las cosas sobre la mesa, ambas partes, ¿verdad? Hay una controversia, hay una que no tenemos que, pasa es que los conflictos nosotros tenemos un concepto muy, no muy bueno de lo que es conflicto, ¿verdad? Pero al haber pequeñas diferencias, inclusive entre los hermanos, suele haber pequeñas diferencias, entonces se, se, se sientan, se echan las cartas sobre la mesa y se empieza a negociar, ¿verdad? Muy bien, algunos ejemplos históricos, dice, del tema de la utilización de las negociaciones, ¿verdad? Significativas. Y aquí tenemos el Tratado de Versalles, ¿verdad? Es un tratado muy importante que al término de la Primera Guerra Mundial, recordemos que al término de la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, se firmó el Tratado de Paz, ¿verdad? De Alemania. Y Alemania había perdido, tengo entendido, la Primera Guerra Mundial contra los aliados justamente. Y el tratado se realizó en Versalles. Versalles es una ciudad francesa que estableció las condiciones que tuvieron un impacto duradero en la geopolítica de Europa. Estamos digamos, de ejemplo nomás, ¿verdad? Alemania tuvo que pagar, el que pierde pues, en el tema de la guerra, se compromete a resarcir. Yo no manejo bien esa cuestión, algunos de los compañeros seguramente manejan mejor que yo, pero en ese Tratado de Versalles se estableció la paz en la Primera Guerra Mundial y Alemania, los aliados le impusieron obviamente condiciones, ¿verdad? Y pagos que tenía que hacer el perdedor, en este caso Alemania. Otras negociaciones fueron el tema de la Guerra Fría, ¿verdad? La mayoría de ustedes son jóvenes todavía, pero nosotros los que tenemos un poquito más de edad, la Guerra Fría fue una guerra, digamos que se le dio ese nombre, ¿verdad? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Y también que durante muchos años se tuvo que hacer negociaciones para no llegar. Resulta que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tienen armas nucleares, ¿verdad? Armas nucleares que tienen efectos devastadores, ¿verdad? Que pueden destruir toda una ciudad inclusive. Entonces, en ese tren de cosas, la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Guerra Fría, eso terminó en el 89 con la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Que estaba en Alemania, que unía a Alemania, este, capitalista de Alemania, sí, socialista, comunista, ¿verdad? Bueno, Hola, profe. hola, hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? Buenas noches. ¿Todo bien, profe? ¿Y vos? Bien, 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 con mucho calor porque tengo miedo para prender acá porque baja toda la llave, todo un tema. Así nomás lo de profe. Tenés que tener en cuenta que ha de ser el peor calor que yo nunca sentí un calor así.
desde que Y nací, en 26 años. realmente fue impresionante. Y yo en estos días ando haciendo unos trámites y impresionante es el calor de la... Yo creo que allá afuera hace 49 grados, por ejemplo, ¿cómo que se llama? En el asfaltado. 49 Sí, grados. profe, si te Impresionante. cuento una anécdota, porque yo estaba justamente el día que hizo más calor, yo estaba en la calle. Yo Sí, estaba andando en bicicleta y te juro que me bajé varias veces de la bici, mareado, caminando porque ya no podía más. sí, tiene que ser Es totalmente... impresionante ya. hay que cuidarse, porque no es para atenta en contra de la salud, ¿verdad? Realmente Sí, es no negociable, en términos de nuestra asignatura, no negociable. Estábamos viendo la parte de la cuestión histórica, ¿sí? El Tratado de Versalles, donde después de la Primera Guerra Mundial, a Alemania que perdió esa guerra con los aliados, tengo entendido, se le impusieron la reconstrucción. El famoso es el que pierde, paga todas las cuentas de la deuda, ¿verdad? Después, otro ejemplo histórico de las negociaciones de la Guerra Fría. Yo recuerdo la caída del muro de Berlín fue en 1989, si mal no recuerdo, 89. Tengo entendido que el presidente de los Estados Unidos era George Bush, perdón, era Ronald Reagan. Y el presidente de Rusia, firmado en el Tratado de Paz, fue Gorbachev. Gorbachev fue un activista, lo que desde un principio él quería liberar a su pueblo, ¿verdad? Y de a poquito fue, algunos dicen que entregó su país, ¿verdad? Pero también inclusive los que estaban adentro de la Unión Soviética no tenían libertades, pues él quería, en teoría quería libertad para su pueblo, ¿verdad? Y ese tratado dice... eh, también hubo un tratado de las fuerzas nucleares de alcance intermedio, tratado START, dice, tratado de la reducción de las armas estratégicas. Fueron ejemplos de cómo las técnicas de negociación fueron utilizadas para un conflicto directo entre dos superpotencias. Yo recuerdo, inclusive hubo en el tema de Cuba. Cuba pues también estaba con la Unión Soviética. Y lo que pasa es que Cuba estaba prácticamente en el patio trasero de los Estados Unidos. Está ahí cerquita nomás. Y de ahí, inclusive, se sabía de que había armas nucleares y todas esas cosas. Hay mucha historia ahí sobre Cuba. La Bahía de los Cochinos, todo un tema de Cuba también en esa época. Y que también de a poquito se fueron desarmando, ¿verdad? Porque estaban muy cerca de los Estados Unidos y a nadie le gusta tener un arma ahí prácticamente por el copete, ¿verdad? Y esos fueron los casos y quizá lo más significativo para nosotros fue lo que estábamos hablando la pasada con Ulises, o no era con Ulises. Ulises está con ustedes también acá en este curso, ¿verdad? ¿O no? Estoy no, profe, transcordado. Estoy no transcordado, le sí. conozco. Es un compañero que es del ejército y estuvimos hablando justamente de la segunda, de la guerra grande, de la guerra grande de 1864-1870. Eh, yo averigüé, ¿verdad? Y todos los textos dicen que esto fue una mala negociación de Paraguay y que fue conducida, dice, por el mariscal Francisco Solano López. Y Paraguay le declaró la guerra a Argentina, Brasil y Uruguay. Imagínense, a los tres juntos le declaró Paraguay la guerra. Esta guerra no es necesariamente un ejemplo de buena negociación exitosa, dice, pero es un recordatorio de los riesgos de una estrategia de negociación agresiva y sin considerar adecuadamente las consecuencias a largo plazo. Hoy, si nos da nuestro tiempo, si no se nos corta, porque este Zoom que es gratuito, pues se corta nomás. Llega su tiempo, te avisa y después ya se corta. Vamos a ver el primer modelo de negociación que se llama modelo de Harvard, que es una de las técnicas más utilizadas. Y entonces, este es nuestro tema, el tema de la negociación. Y también la anécdota cuenta de que dice que don Carlos Antonio López, que fue el padre de Mariscal Francisco Solano López, justamente la pasada el señor del ejército me dijo de que don Carlos Antonio López le había dicho a su hijo Francisco Solano López que por favor, que las discrepancias, las diferencias entre los vecinos o con cualquier otro país se utilice la diplomacia y que
se utilice la pluma. ¿Qué significa eso? Es que se llegue a un acuerdo escrito para no ir a la guerra. La guerra pues es ya el último estado de la situación. Y yo siempre digo que en la guerra nadie gana, todos perdemos. Y en este caso a Paraguay le perjudicó muchísimo, ¿verdad? Inclusive algunos de nuestros trofeos de guerra dice que andan apareciendo todavía por Brasil y eso. Y nada que ver de devolución y todas esas cosas. O sea que eh, vamos a ver de que las negociaciones, ¿verdad? La estrategia de negociaciones son un arma fundamental para los países, ¿verdad? Y más específicamente, nosotros vamos a... Ah, finalmente dice, este ejemplo ilustra cómo las técnicas y las estrategias de negociación han evolucionado a lo largo del tiempo y han sido aplicados a distintos contextos en la historia internacional. Y en los negocios se utiliza muchísimo también, y en los conflictos armados. La capacidad de negociar de manera efectiva sigue siendo una habilidad fundamental para los líderes y gerentes en todos los ámbitos de la vida. Y de eso se trata justamente, Pablo y compañeros, lo que vamos a ver, nuestro primer método, porque nosotros vamos a ver en total 5 métodos aproximadamente. Cada uno vamos a ir citando, viendo en qué consiste, que tiene sus principios, ¿verdad? Cada método tiene sus principios y tiene su técnica. Y lo que vamos a ver ahora es del método de la negociación de Harvard. Y Harvard es una conocida universidad, ¿verdad? E inclusive en administración. Cuando yo enseño administración, yo uso el método de casos de Harvard. Método de casos de Harvard. Entonces, a través de esos métodos, uso de métodos de casos, los alumnos, los estudiantes aprenden mejor, porque son casos bien escritos, pues, ¿verdad? Y son casos que fueron de la realidad. Y entonces le abre los ojos a uno, porque muchas veces la teoría solo, pues no, muchas veces no es tan ilustrativo lo que quiero decir. Bueno, y este método de negociación de Harvard cuando surgió en la década de los 80, pero tiene sus raíces ya en 1970 aproximadamente, ¿verdad? 1970 aproximadamente, en que se hizo una encuesta a los egresados de esta conocida universidad. En los años 70 se hizo un estudio, ¿verdad? Un seguimiento a los egresados, en dónde estaban trabajando, específicamente de management, de administración, de magíster en administración. Y el estudio interno preliminar encontró de que la mayoría de los egresados de Harvard estaban ocupando grandes cargos y que la herramienta común que todos utilizaban eran las técnicas de negociación. Usaban negociación en la administración, en la tesorería, con los proveedores, con los socios, en todo, era una moneda común la negociación. Entonces, rápidamente, la Universidad de Harvard le manda a estos tres señores que presentan en 1980 el resultado de un trabajo que el señor se llama Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton en el programa de negociación de Harvard. Inclusive ustedes son unos privilegiados porque ahora tienen en su malla curricular como una asignatura, pero en Harvard no existía, pues. Y a partir de los 80 existe como una asignatura. Y las asignaturas de liderazgo y de negociación son las asignaturas, digamos, más complejas que estudian los administradores en Harvard. Y su enfoque revolucionario se basó en la idea de que las negociaciones pueden ser llevadas a cabo de manera eficaz y constructiva sin necesidad de recurrir a táctica agresiva ni competitiva, ¿verdad? Y lo que hay que decir también de este método, entonces a partir de esa época, 1980, se empezó a utilizar. Y tiene 4 principios y tiene 7 técnicas, digamos, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver rápidamente ahora, ¿verdad? Y lo que también vieron en el estudio en Harvard es de que como dije hace rato, la mayoría estaban utilizando y el éxito de sus negocios dependían de su capacidad de negociación. Y la capacidad de negociación es todo un arte también. Para mí es una ciencia y es un arte. La ciencia en el sentido de que tiene sus principios, ¿verdad? Tiene sus principios, que casi siempre se cumplen, ¿verdad? Y el arte en el sentido de la aplicación, cuando uno ahí, al sentarse a
a negociar, a escuchar, a ponerse en el lugar del otro, a ver los intereses, de los objetivos, la comunicación, todo eso, el criterio, todo eso es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Y es toda una estrategia. Por eso que ustedes dan como una asignatura, porque ustedes tienen que saber esto, pues. Y es de uso de moneda común, digamos, ustedes van a usar al negociar, como les dije la vez pasada, al negociar con un futuro subalterno, ustedes mismos al negociar, vamos a suponer, van a ascender y van a negociar su puesto, su horario, muchas veces cosas sobre el reglamento interno, van a estar negociando seguramente. Yo, por ejemplo, trabajaba en ventas y yo negociaba el porcentaje de, sobre el bruto de las ventas, un porcentaje para mí, por supuesto, ¿verdad? Como vendedor. Y hoy en día, hoy en- Profe, yo ya iba a decir, ¿eh? excelente vendedor y ahora no me queda duda. ¿Qué cosa vio? ¿Quién no te queda duda? Y de que soy excelente vendedor y es tu parte ya, hay una parte para vos, dijiste, una Sí, claro. comisión. Sí, claro que sí, eso se negocia. Y anteriormente nosotros como vendedores teníamos sueldo, y era un sueldo, pero hace 10 años por ahí que ya no te da más casi sueldo. Que el vendedor se va en una empresa, se le da digamos, algo mínimo, muy poco, ¿verdad? Como para salvar su pasaje más o menos, su diario. Y después tiene que hacer para su sueldo, tiene que hacer para su sueldo. ¿Y cómo hace para su sueldo? Tiene que vender. Si no vende, no cobra, ¿me entienden? Así es el tema ahora, así el tema de las ventas. Y el tema de las ventas es un mundo apasionante. Yo digo lo que ustedes como administradores deben también hacer un curso de ventas. Si a usted le interesa, Pablo, yo les puedo elaborar. Yo tengo cursos que daban en mi trabajo, le daba a los nuevos vendedores, cursos sobre técnicas de venta en términos generales y global, ¿verdad? De esta manera que ustedes puedan saber también eso, se puedan entender también eso. Porque algo muy, muy bueno, inclusive si ustedes se pongan como gerente de ventas, ya van a saber muchas cosas sobre el tema de las ventas. La venta, así como la administración, así como la estrategia de negociación, tienen también sus principios y tienen sus técnicas, increíble. Y acá he visto la vez pasada que la técnica de negociación también que se usa en ventas se llama AIDA. A y latina, D de dedo y A. AIDA significa atención, interés, deseo y acción. Y eso, por ejemplo, nosotros usamos en ventas, llamar la atención del futuro comprador y después para poder este, crear esa expectativa y para vender. Si a usted le interesa, después ahora más adelante, podemos hacer ahora un curso sobre eso, ¿verdad? De hecho, que yo tengo que preparar y eso, y tengo que ver en otro horario, y si les parece, vemos ahora Sí, un profe, café. porque acuérdate que nosotros necesitamos extensiones Sí, y yo soy el primero que me apuntaría a técnica de ventas. ya, ya, excelente. Voy a ver cómo puedo hacer, ¿verdad? Porque viste que ese es como algo externo, no está dentro del programa. Y, Ah, no se puede agregar como una extensión, profe. y no sabía cómo haríamos. Pero vamos a ir madurando, muy madurando de a poquito. No hay Ya problema, está, profe. pero sería muy lindo. Muy bien, estamos hablando entonces de la técnica de Harvard, en donde el tema es lo siguiente, el tema de Harvard es que no quiere que después de las negociaciones se queden como enemigos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Si yo les voy a resumir a ustedes en qué consiste el tema de Harvard, le voy a resumir de que ganar, ganar, que todos ganemos, ¿verdad? En la negociación. Y si es posible, quedemos como amigos. De una manera de decir, ¿verdad? Que quedemos con relaciones, porque con el cliente uno permanentemente tiene que estar relacionándose, ¿verdad? No es que una vez nomás y después ya no. Eso es lo que antes, la venta de antes era así. Te vendían nomás después ya te dejaba. Hoy existe lo que es ¿cómo se llama? La postventa. El cliente es el rey. Postventa. Después las ventas, yo por ejemplo tenía mi lavandería
compraba así, sobre enseguida ya el lavarropa, ¿verdad? Y después empecé a comprar lavarropa que tienen representación y que tienen taller, representante. Porque muchas veces uno compra una marca y no tiene representante en Paraguay y no tiene repuesto. Entonces, es el servicio de postventa, el relacionamiento a largo plazo. Entonces, ¿dónde está la ganancia de la empresa? Está en el que te vende y después te venden los repuestos, ¿verdad? Y si es posible, otra vez después, cuando tu lavarropa no funciona más, llega a su vida útil, comprar otra vez la misma marca. Así pues funciona. Pero eso es al margen. Y así mismo es el tema de la negociación de Harvard. Separar a las personas del problema, dice. Reconocer que las emociones y las relaciones personales pueden influir en una negociación y abordarlas de manera independiente del problema. Separar de que lo que nosotros estamos negociando es con una persona, ¿verdad? Y esa persona tiene sus emociones, tiene su empatía, empatía es ponerlo en el lugar de los demás, ¿verdad? Tiene sus cuestiones personales. Muchas veces uno llega a una reunión y eso, y es lunes, y llega con resaca o se peleó con algún automovilista por el camino. Todas esas cosas influyen. Lo que te quiero decir es que les quiero decir es de que uno cuando se vaya a negociar algo tiene que estar bien tranquilo, tiene bien sereno, le tiene que funcionar bien la mente para poder escuchar realmente. Dice que el mejor vendedor, el mejor negociador no es el que habla mucho, sino que el que sabe escuchar. Porque si nosotros le estamos escuchando a la otra persona o a las otras personas, ya estamos comprendiendo qué es lo que ellos necesitan. Y si nosotros podemos negociar y darles lo que ellos necesitan y nosotros quedarnos con lo que a nosotros nos hace falta, ¿verdad? Entonces, por separar a la persona por un lado, ¿verdad? Segundo, dice, concentrarse en los intereses, no en las posiciones. En lugar de adherirse rígidamente a una posición, esta es mi posición, se enfoca más en los intereses subyacentes de ambas partes, lo que permite encontrar muchas soluciones beneficiosas. Y esta metodología de Harvard, inclusive, tiene un ejemplo, un estudio de caso, un ejemplo de, de la negociación de dos personas que, le voy a contar la historia. Dos personas estaban en la biblioteca, en una biblioteca, ¿verdad? Donde hacía un poco de calor. Y las personas, había mucha gente, estaba lleno la biblioteca y dos personas estaban uno al lado del otro, ¿verdad? Y ambos estaban hacia la ventana, ¿verdad? Y una de las personas abre la ventana y entra viento. ¡Ah, qué felicidad! Entra viento. Pero ¿qué pasa? A la persona que estaba al lado le hizo volar todos sus papeles. ¿Entiendes? Entonces ahí empezó el conflicto que generó. Siempre para nosotros conflicto no es algo demasiado feo. Es una situación que se tiene que solucionar nomás. Y entonces empieza la negociación entre ambas partes. Y vamos a suponer que es una persona de color y una persona blanca, ¿verdad? Y nosotros independientemente de la persona, separamos lo que es la persona y nos enfocamos en el interés de ambas partes, ¿verdad? Eh, una parte dice que tiene calor y abre la ventana porque ese es su interés es que entre el viento. Y en contrapartida, el otro, el que está al lado, dice, no, 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 vamos a cerrar. Pues. Ahí está entre el cierre y abre la ventana, es el objetivo común, ¿verdad? Entonces, no centrarse en las personas, sino que en los intereses, ¿verdad? Uno de los intereses es que no le huele su hoja y el otro es tener, ¿cómo es? El viento, ¿verdad? Para que entre el viento. Entonces, automáticamente esto está enlazado con el siguiente principio que dice inventar opciones para beneficio mutuo, ¿verdad? Porque si nosotros nos enfocamos en la persona nomás y nos bancamos ahí, no pasa nada, ¿verdad? Puede terminar en un conflicto muy grave. Sin embargo, si nosotros en los intereses, ni los intereses no coinciden, te das cuenta que no coinciden. Uno es el tema de la hoja y el otro es el calor. Entonces, se pueden inventar opciones en función a los intereses, dice. Buscar creativamente diferentes alternativas que satisfagan los intereses de ambas partes, ampliando así el abanico de posibilidades y aumentando la probabilidad de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos enfocamos en los intereses, uno de ellos puede decir, bueno, entonces allá hay un lugar, yo me voy a mudar nomás, ¿verdad? Y
ambos intereses se concretan satisfactoriamente. La persona que le estaba volando todo su papel se muda nomás. Dice, no, no te preocupes, no te preocupes, quédate nomás con la ventana abierta, es verdad, hace calor. Y entonces ahí la persona que tiene calor le dice, yo te pido disculpas, pero yo siento mucho el calor. No, 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 no te preocupes, le dice la otra persona, no te preocupes. Usa su creatividad, porque se enfocó en el interés, pues. Y dice, no, no, no te preocupes, hermano, yo voy a pasar a la otra mesa nomás eh, donde ahí no hay viento. Ya se levantó una señorita y yo voy a sentarme en su lugar y ahí ya se desarrolla en base a los intereses de cada uno. Se busca una solución y ambas partes se benefician. Entonces, ese es el tercero, ¿verdad? De que haya beneficio mutuo. Pero para eso hay que concentrarse en los intereses y usar la creatividad para ver cómo podemos solucionar. Después dice, el cuarto es insistir en utilizar criterios objetivos, basar la decisión en criterios justos y objetivos en lugar de en opiniones subjetivas o poder relativo, lo que ayuda a evitar el conflicto y a llegar a acuerdos más duraderos. En este caso, por ejemplo, eh, vamos a suponer que ambas personas estaban en cursos diferentes, ¿verdad? Pero después llega un momento dado en que va a haber una asignatura común, ¿verdad? Y ya se creó una relación, ¿verdad? Se solucionó el conflicto, que llamamos elegantemente una situación que se tenía que resolver el conflicto de la ventana y abierta o cerrada y se creó una relación duradera entre ambas partes, ¿verdad? Porque el resultado fue ganar, ganar. Entonces, insistir en ser criterioso en los objetivos, porque a la otra persona no le costaba nada levantarse e irse a sentarse en la otra parte, ¿verdad? Y entonces, con la creatividad de esa persona que volaba su hoja, entonces se solucionó rápidamente la situación y se ganó, ¿verdad? Se pudo ir a sentarse, a continuar estudiando, ganar tiempo, continuar estudiando, y el que está en la ventana, recibir el viento y también ganar tiempo que estaba. Entonces, es lo ético, es lo justo, ¿sí? De eso se refiere justamente, el ser criterioso. Muy bien. Entonces, estos son los cuatro principios. Por eso es que es para mí esto como una ciencia. Cuando tiene principios, a mí ya se asemeja mucho a una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene principios, pues. Tiene leyes y tiene principios. Son principios que son verdades fundamentales que se van repitiendo una y otra vez en términos generales, ¿verdad? De hecho, que no es como el principio no es como una ley física. La ley física, por ejemplo, si es que yo tengo acá un bolígrafo y si es que yo suelto el bolígrafo, suelto el bolígrafo, obviamente se va a ir al centro de la Tierra, se va a ir al piso. Esa es una ley que se cumple siempre, ¿verdad? Y los principios tienen más carácter, digamos, de comportamiento un poquito diferente, ¿verdad? No siempre es exacto, ¿verdad? Pero se cumplen la gran mayoría de las veces. Casi siempre dice, entonces eso significa 7 de cada 10, ¿verdad? Bueno, entonces, separar que estamos negociando con una persona, ¿verdad? No es una empresa, no es es una con otra persona. Y es una situación dada que queremos, nos concentramos en los intereses, en nuestros intereses, siempre en el ejemplo de la biblioteca, buscando siempre el mutuo acuerdo, de tal manera a que pueda quedar inclusive después una relación duradera. Y ser criterioso en el sentido de ser ético, ser moral, eh, no dejarse llevar por la ira, por el subjetivismo o el capricho, porque si ambas personas eran caprichosas, por ejemplo, no se hubiera dado el resultado positivo. Muy bien, para ir terminando, pues tengo miedo que se corte de balde y eso es lo que es justamente este tema del Zoom que es free, que muchas veces sin poder despedirnos, eso se corta, ¿verdad? Pero si nosotros terminamos esta parte, yo ya voy a estar muy conforme porque le estoy le estoy resumiendo prácticamente todo un estudio, todo un libro que estamos resumiendo en estas diapositivas. Muy bien, y de los principios ahora pasamos a los 7 métodos utilizados en la técnica de la negociación de Harvard. El primero de ellos es identificar los intereses. Lo primero es investigar y comprender el interés del otro, los intereses, la necesidad del otro, sus preocupaciones, tanto propias como de la otra parte, ¿sí? Y si hay 3 partes, lo ideal sería saber nuestro interés y más o menos identificar el interés. Lo que pasa es que
de buenas a primeras nomás la gente no quiere soltar su, su prenda, digamos, no quiere mostrar sus cartas. Esto es una estrategia también, ¿verdad? Pero investigar e identificar los intereses. Esto de investigar, yo siempre uso cuando yo, te quiero comentar nomás a Pablo y a los compañeros, yo cuando voy a presentar mi currículum a una empresa, yo entro en internet y miro bueno, la misión, la visión de esa empresa, su página web, miro las carreras que tiene o la empresa, si es de venta, qué hace, qué no ganó, todo mal, todas esas cosas. De tal manera que cuando yo me vaya a la entrevista, me voy a preguntar, pero ¿para qué vos querés venir acá? Y quiero formar parte de esta empresa top of mind. Entonces, es diferente la capacidad de negociación que uno tiene cuando uno conoce sobre la empresa. Porque el que te va a reclutar, el que te va a hacer la entrevista, te va a hacer muchas preguntas. ¿Cuánto querés ganar? Lo que le acaba de decir, ¿por qué viniste a esta empresa y no te fuiste a la empresa de al lado? Como dicen los futbolistas, yo quiero ganar, dar mi granito de arena a la empresa, cosas así. Bueno, entonces, este método identifica los intereses. Eso significa tomar conocimiento, ¿sí? Cuando uno se vaya a negociar, pues, así como ya a negociar un trabajo, un salario, saber sobre la empresa, ¿verdad? Si tiene concepto de calidad, todas esas cosas. Segundo, dice, estas opciones y generar opciones. Esto interesa generar opciones. Desarrollar una amplia gama de posibles soluciones que satisfagan los intereses mutuos. Y en los libros de administración, ustedes nunca vieron en los libros de administración una palabra en inglés dice brainstorming. Yo antes no sabía qué es lo que significaba brain. Brain pues parece mente, algo por el estilo. Y storming. Brainstorming, una palabra compuesta y significa lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Eso es lo que generalmente se hace en las empresas cuando se quiere resolver algo, ¿verdad? Y se espera que la gente aporte ideas. Y es una técnica que se llama brainstorming. Voy a agregar ahora, voy a generar acá en la plataforma, voy a generar un apartado de glosario de términos. Hay glosario de términos y ahí la primera palabra que voy a poner es brainstorming. Y eso significa lluvia de ideas. Así nomás, no es que de una vez uno piense y ya le viene la idea en la cabeza. Puede haber 100 ideas y después de eso, y a veces sí que una tercera persona te dice, hablando de lluvia de ideas nomás, para ilustrar nomás. Yo trabajaba en un instituto que tenía también una radio, ¿verdad? Que estaba sacando una radio y todavía no tenía nombre la radio. Y yo recuerdo que tenía una pizarra y todos hicimos una lluvia de ideas, tormenta de ideas, brainstorming. Cada uno decía nombre para la radio. Como era una radio de tinte cristiano católico, algunos decían Cristo en tal cosa o tal. Así le ponían distintos nombres, ¿verdad? Y después ya llegamos a 100 por ahí, después dejamos 10 no, de 100 después dejamos 40 o 30 por ahí se quedó. Desechamos algunos, pues se quedó 10 y así, ¿verdad? Y había una de las alumnas, una de las señoras, que siempre no tenía para dejarle a su hija. Su hija solamente, era una niña un poquito diferente, ¿verdad? Pero ahora tenía 12 años más o menos, pero era muy inteligente la niña. Y solía estar ahí con nosotros en el curso. Yo daba ahí curso de secretario ejecutivo. Y después sí que no nos poníamos de acuerdo. Y a veces que la nena entró al baño y estaba escuchando lo que nosotros estábamos diciendo. Y después, como yo sé, yo por mi experiencia sé de que nuestra reunión va a terminar en 10 minutos, me aparece en la pantalla. Nuestra reunión terminará en 10 minutos. Voy a sintetizar un poquito más. Pero quiero terminar bien lo que le estoy explicando. Tormenta de ideas nomás. Y distintos nombres, cada uno decía. Y después sí que no nos poníamos de acuerdo y después salió la nena del baño y cruzó haciendo el medio de la reunión. Ella era como un poquito especial, ya era de la casa, eso no se hace. Y pasó por el medio de la reunión y como yo sé que los niños son
las criaturas, los jóvenes son muy creativos. Le pregunté, no recuerdo ni su nombre, hace poco, cuando me iba al pediátrico, me iba a llevar una receta. Le invita a su mamá, la señora que le solía llevar, que era mi alumna de secretariado. Y eh, le dije por su nombre, pues yo sabía su nombre. Le dije por su nombre, y vos, mami, le dije, ¿cómo quiere que se llame nuestra radio? Y dijo un nombre y adivine, adivinador. Ese fue el nombre que le pusieron en la radio. Nosotros estábamos debatiendo con 100 nombres y al final nos quedamos con el nombre que nos dio la señorita. Bueno, entonces así funciona la tormenta de ideas. Cada uno va dando en su idea, no importa. A veces las ideas en un principio uno es soñador y nuestras ideas en un principio parecen tontos o tontas. Pero después, eso es como el emprendedor. El emprendedor para nosotros ahora que quiere montar una empresa, para nosotros muchas veces un güiro, un tonto, ¿verdad? Un soñador. Pero el tiempo se encarga, así, él triunfa dentro de 10 años, se convierte en un empresario, en un triunfador. Ese tonto, su proyecto, su microempresa, su sueño, lo pasó a una realidad y lo convirtió en un exitoso. Y así también, las ideas, parecen ideas absurdas muchas veces. La gente dice cosas así. Yo participé muchas veces ya de antes cuando era estudiante y después recibíme, inclusive también solía participar en muchos, no son cursos, pero son reuniones de estas cosas de tormenta de ideas, de registro de marca, así, reuniones de sala Gesell, eh, y, eh, y aparecen así muchas veces tormenta de ideas, la gente dice, y queremos reírnos por la idea ajena. Y muchas veces esa persona tiene razón. Esa persona tiene razón. O sea que no hay que juzgar. La técnica del brainstorm me dice que las ideas hay que soltar nomás, no hay que juzgarlas. Esa es una próxima etapa. Bueno, para ir terminando, entonces, identificar los intereses, generar opciones, ¿verdad? Opciones en el caso de la otra persona que se fue a sentarse en la otra mesa para no crear conflicto, y entonces solucionó su problema y solucionó el problema ajeno también. Evaluar las opciones, analizar las distintas opciones generadas y considerar su viabilidad, beneficios y posibles inconvenientes. Cada idea tiene su pro y tiene su contra. ¿Eh? Pero hay que evaluar. Con algunos perdemos más, con algunos perdemos menos, y así sucesivamente. eh, Analizar esas opciones y ver si es viable. Muchas veces las cosas son viables desde el punto de vista de la idea. Es viable, digamos, técnicamente, pero no es viable este, económicamente, no es beneficioso. Y los posibles inconvenientes que pueden surgir de tomar esa decisión, ¿verdad? Otro método dice establecer criterios objetivos, definir los criterios claros y objetivos que ayuden a evaluar y comparar las diferentes opciones. Eh, Todo está muy interrelacionado. Las opciones, los intereses, se generan opciones, se evalúan esas opciones y como siempre, esto es como transversal. Esto es como que siempre la idea, tenemos que pasar por un sedazo. Tenemos que pasar por un sedazo y tenemos que ser criteriosos en el sentido de evaluar si hace daño, si no hace daño al ambiente, si es positivo, si es negativo, todas esas cosas. Yo me fui rápidamente para negociar, cuando estaba ahí en esa empresa de courier, me fui a negociar con la Telefónica personal, la distribución de 135.000 facturas de todo el país. 135.000. Era una máquina de hacer plata para nuestra empresa. Me fui para negociar y me dice presentamos todo, hicimos todo el proceso, presentamos todos nuestros papeles y nosotros ganamos. Y me mandó llamar la señorita y me dice, aquí no, ustedes ganaron la licitación, Gol Paraguayo, ya queremos ya su sobre, tráigame a repartir. No, no, queremos descuento. Me pidió un pequeño descuento. ¿Cuál es tu mejor precio? No te puedo decir en este momento. ¿Por qué eso no me puede decir en este momento? No te puedo decir porque tengo que ir a analizar mis costos. ¿Hasta cuándo? Eso va a ser razonable para usted y para nosotros. Porque imagínense si yo tenía un costo de 800 que yo le decía 750, iba a perder 50 guaraníes alegremente. Parece poco 50 guaraníes, perder 50 guaraníes, pero multiplicar 50 guaraníes por 150.000 por mes, por 12.
muchísima plata, muchísima plata. Lo mismo es con las acciones, profe, Sí, que la se misma, mueve solamente un poco mientras el que más invierte es el que más pierde o así, gana. o De gana, la así misma mismo, forma. si es que sube, va ganando. Así es. Sí. Y así es. Y siempre cuando ustedes van a ir a negociar algo, tienen que saber sus costos, porque ese es tu techo, pues. Ese, hasta ahí yo aguanto. Y nos fuimos y recuerdo que yo trabajaba en esa parte y porque la señora que me dejó el cargo, nosotros hacíamos todo eso y empezamos otra vez a actualizar los costos. Y efectivamente, este, casi me equivoqué. Si yo le decía un monto que me vino en mi cabeza, muy más quería negociar porque quería cerrar ya, güey. Porque ese es el tema de que a uno cuando ya está tan cerca, es como los 90 minutos ya, ya estamos por ganar el partido y viene una pelota comprometida y queremos chutar demasiado fuerte y podemos cometer el error de chutar por nuestro defensor o y que entre hacia nuestro arco. Más o menos así es. Y menos mal, porque le iba a hacer perder millones a mi empresa. Pero determinamos el costo y me fui y le dije tanto. Y nos dieron y repartimos. Y eso equivalía anualmente a más de 1.000 millones de guaraníes. Era el monto que se ingresaba para la empresa. Pero le iba a hacer perder mucho también yo, pues, si es que era menos del costo. Vos no podés trabajar gratis y encima perder. No, 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 no. Por eso el cálculo de costo es fundamental. Para ir terminando, porque se va a cortar ya. Comunicación efectiva es utilizar una comunicación clara, respetuosa para expresar intereses, preocupaciones y propuestas de manera constructiva. Y lo que a la gente le gusta son, por eso esos japoneses y eso tienen mucho éxito, porque ellos son sencillos, pero ellos te están estudiando todito. Son sencillos, pero una máquina. Dicen que al japonés, el japonés sabe calcular inclusive eh, dentro de un cubo, cuánto entra, cuánto, todo ellos calculan mentalmente, tienen una capacidad mental muy... Entonces, si estamos negociando con otros de otros países, por ejemplo, hay gente que dice mal las cosas, no, no es comunicarnos agradablemente, clara, con mucho respeto hacia el japonés, hacia el chino, hacia el brasileño, con todos, porque ese tiene que formar parte de nuestra personalidad. Nosotros así lo tenemos que ser respetuosos, claros, ¿sí? Preocupados por los demás, ¿verdad? Porque en eso consiste. Para construir relaciones largas, fomentar un ambiente de confianza y colaboración que facilite la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas. Porque no solamente ahora, pues, hay algo que nosotros tenemos que aclarar. En técnica de venta se enseña. Cliente no es uno que viene y compra una vez nomás de vos. Cliente es aquel que permanentemente viene y compra de vos las cosas. Entonces, ese es el cliente, alguien con quien vos haces negocio y te hace ganar a largo plazo. Porque a largo plazo nomás lo que realmente nosotros ganamos con una operación, con la otra operación, la otra operación, y así sucesivamente. Y finalmente, manejar las emociones, reconocer y gestionar las emociones. Lo que a mí me iba a pasar ahí si yo le aceptaba su precio, porque ya me relamía todo ya de decirle que sí. Y mi emoción casi me vino una voz dentro de mí, no, no. Pues nosotros solíamos hacer año a año. Yo sabía que año a año variaba el dólar y variaba el combustible. Entonces varía nomás el precio también, porque el transporte pues está muy relacionado con la inflación. Profe, tu tiempo, cuidado. Y ya se está terminando, ya Bueno, está por ahí, profe. va a terminar en un minuto ya. Me estoy dejando llevar por las emociones. En resumen, la técnica de negociación Harvard ofrece un enfoque sistemático y colaborativo para resolver conflictos y alcanzar acuerdos que